A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 16 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata del profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues mucho interés en conversar con ustedes acerca del tema que nos ocupa y se trata del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, partiendo de la denominada ley de presupuesto que presentó el régimen de Nicolás Maduro, que, como decíamos fuera del aire, profesor, no cumple con los requisitos mínimos de un presupuesto de la nación. Sin embargo, ofrece algunos detalles sobre las perspectivas de cara al año próximo. Yo le pedí un primer comentario acerca de lo que sabemos. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, lo primero que sabemos es que ese presupuesto no fue publicado en la página del Ministerio de Finanzas ni en la de la Oficina Nacional de Presupuesto. Por lo tanto, para conocer esos detalles, pues o hay que seguir una cuenta Twitter o hay que escuchar un discurso grabado en la Asamblea Nacional. Así que, desde mi punto de vista, no se ha presentado el presupuesto. El presupuesto no es un libro o un CD que se entrega a un grupo de diputados en la Asamblea Nacional sin conocimiento del resto del país. Además, supuestamente, esto se entregó el 14 de octubre, y debe haber pasado por una primera y una segunda discusión hasta el 14 de diciembre, que son los lapsos que establece la ley, pero se entiende que esa no es una discusión clandestina en un país en el que hay una democracia participativa. Es decir, esto debió ser divulgado, debió ser conocido antes incluso de las elecciones regionales, porque allí debe estar el citado constitucional y eso es tema de interés para las regiones. Además, para poder evaluar el alcance de este presupuesto hay que conocer los anteriores. Y hay que conocer toda la información que el Banco Central y el INE debía poner a disposición nuestra y PDVSA. Pero incluso uno busca los informes de PDVSA y los que quedaban hasta el 2016 fueron retirados de la página. Así que, desde mi punto de vista, el hecho de que se haya ido a un edificio con unos libros no significa que se haya presentado el presupuesto al país. Ahora, hablemos de lo que sabemos. Luego entraremos al tema de lo que no sabemos, de lo que no se dice. Se habla de un dato inicial de cara al próximo año, un aproximado de 13.000 millones de dólares como presupuesto, o como gasto para 2022. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico. Lo escuchamos. Bueno, el primero es que para saber qué significa ese número, deberíamos conocer el tipo de cambio que el gobierno está anticipando para el año que viene. Deberíamos saber también si esa medida que está dando en dólares implica una recaudación en dólares de impuestos. Pues el gobierno está considerando para el año que viene recaudación de impuestos sobre la renta o de impuestos de valor agregado en dólares para hacer esos pagos. O si únicamente está pensando en una recaudación en bolívares. Necesitaríamos saber cuánto espera que sea el Producto Interno Bruto para el año que viene, porque de eso depende la recaudación de impuestos. O sea, mientras menor es el tamaño del PIB, menos impuestos se pueden recaudar y por tanto menos gastos se puede hacer. No sabemos además si esta expresión en dólares tiene que ver con una estimación del precio del petróleo o de ventas de petróleo que se puedan hacer en dólares y que ingresen. No sabemos tampoco por qué medio, porque en principio PDVSA vendería, pero no sabemos si vendería los dólares al Banco Central o los colocaría en el Fonden o los enviaría al Ministerio de Finanzas. Es decir, la cifra no nos dice nada en aislado, no nos dice nada, porque tendríamos que saber también cuánto fue el gasto del año pasado
en dólares, a ver si hay un aumento o una reducción. Y también tendríamos que saber a qué se dirige, si el gobierno está pensando utilizarlo para reactivar la red de hospitales o las universidades o la prestación de servicios de luz y de agua o para inversión en petróleo, porque verdaderamente no sabemos qué significa ese número. Eso es tan difícil hablar de lo que sabemos sin recordar lo que no sabemos. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que no sabemos. Y tomo como punto de partida lo que dijo el diputado y economista José Guerra, calificando esta ley de presupuesto 2022 como una especie de carta al niño Jesús. Él decía, no existen premisas sobre el crecimiento de la economía, la inflación o el tipo de cambio, que son esenciales para saber, digamos, las perspectivas de cara al año que viene y cómo piensa efectivamente financiar el Estado estos gastos. Luego permanezco unos minutos más, regreso y le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, tomando como punto de partida lo que el equipo económico del régimen de Nicolás Maduro ha denominado como la Ley de Presupuesto 2022, que no cumple, digamos, los requisitos mínimos para denominarlo de esa manera, pero que ofrece algunos detalles acerca de las previsiones que ellos tienen de cara al próximo año. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, y yo mencionaba lo que no se dice, profesor. En términos de crecimiento, inflación, tipo de cambio, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, son básicos. No podemos hablar, por ejemplo, de los requerimientos de endeudamiento para el año que viene sin pensar en el default que se ha hecho y en la necesidad de pagar deuda a distintas empresas, por ejemplo, o distintos tenedores de bonos. Y eso debería estar en el presupuesto. Debería haber una transparencia absoluta para pensar en acercarse al Fondo Monetario Internacional y pedir financiamiento. Y eso no se puede hacer si no se habla primero del orden interno de los gastos, o sea, de qué es lo que el gobierno va a priorizar. O sea, y allí es necesario saber cómo va a evaluar si aquello que prioriza da resultados o no. Por ejemplo, uno de los números que he oído
es que no sé si el 75% del gasto es gasto social, pero nosotros no sabemos qué resultado ha tenido el gasto social hecho en el pasado. Cuando Giordani decía antes del 2012 que se estaba pagando una deuda social porque se estaba gastando muchísimo dinero en lo que ellos llamaban gasto social, pues vemos que eso no duró 10 años después. O sea, la hiperinflación se comió todo aquello. Vivimos en un país con una pobreza extrema. Entonces, cuando el gobierno no nos dice cuáles son las bases a partir de las cuales estima el presupuesto, cómo espera organizar su gasto interno, pues entonces tampoco puede tener nuevo acceso a préstamos internacionales. Incluso si se dijera que las sanciones se levantan en este momento, no habría razones para prestarle a un gobierno que no ha presentado presupuesto. A propósito del gasto social, ellos contemplan gastos por pagos laborales y del sector público por un monto de casi 8.000 millones de dólares. Y yo le pediría un comentario porque es más de la mitad del monto que ellos están calculando para 2022. Profesor, lo escuchamos. Sí, lamentablemente cuando pensamos en lo que ganan los empleados públicos hoy, los maestros, los médicos, la enfermera, los bomberos, los policías, lo que reciben los pensionados de toda la administración pública, pues podemos ver que lo que en este momento se está gastando es completamente insuficiente para mantener su nivel de vida. Y esa es una de las grandes paradojas, haber pasado por una hiperinflación, que el gobierno gastara enormes cantidades de bolívares y que el gasto en remuneraciones terminara siendo insignificante al final. Esos bolívares se usaron para algo, se compró algo durante ese tiempo, pero no fueron los trabajadores, no fueron los empleados públicos. Que ahora nos vengan a decir que el presupuesto es una cantidad de dólares que no significa nada en este momento para nosotros, sin conocer todo lo demás, no nos da ninguna garantía de que los empleados del sector público estén en mejores condiciones en el futuro. Por eso, si el gobierno verdaderamente quisiera que nosotros habláramos del presupuesto y pensáramos en el futuro a partir del presupuesto, tendría que divulgar toda la información de la que no disponemos en este momento. Entre otras cosas, es imposible, imaginar o, digamos, proyectar un crecimiento robusto de nuestra economía de cara al 2022 con estos números que estamos discutiendo, ¿correcto, profesor? Sí, se puede pensar en alguna reactivación de algunas actividades económicas o en el inicio de nuevas actividades económicas en medio de un país devastado, en el que la producción se pudo haber encogido en un 80%, según la cifra ecoanalítica de 2013. Uno podría hacer esos cálculos únicamente con información que el mismo gobierno no ha dado. Y allí también vienen múltiples dudas sobre si son nuevos actores, si son sobrevivientes, si los nuevos actores tienen interés en la transparencia de su relación con el gobierno o no. Si se generan nuevas oportunidades de corrupción o de control del poder, no solamente económico, sino también político. En este caso, pues, el presupuesto siempre es como el instrumento o el documento que muestra la disposición de transparencia de los gobiernos, y en ese sentido la participación de privados entre sí y con el gobierno, que suelen ser los que generan ese crecimiento que tú llamaste robusto, en el sentido de que si a algunos sectores les va mal, otros sectores continúan y el empleo se mantiene, se pueden hacer innovaciones, se puede hacer asociación público-privada, pero en este caso cualquier reactivación económica puede ser muy vulnerable a las relaciones con el gobierno y a las arbitrariedades que los gobiernos puedan tomar en determinadas situaciones como las que hemos visto en Venezuela durante los últimos 20 años. Ahora, le decía, profesor, que resulta complicado imaginar un crecimiento robusto tomando en consideración, además, la cantidad de compromisos sin pagar que tiene ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Ese punto es muy importante porque durante los últimos años el gobierno dejó de hacer pagos
de deudas que ya tenía, pero no sabemos en qué ha utilizado los recursos. No sabemos si ha continuado pagos de una manera subrepticia con algunos de aquellos a quienes se debía, y si ha reactivado algunas fuentes de ingreso que pudieran venir de compromisos que desconocemos. Un ejemplo es la compra de gasolina a Irán. Nosotros no sabemos en qué condiciones se está haciendo, si se está generando un nuevo endeudamiento o se está pagando en efectivo, de inmediato, cada cuánto tiempo. Sabemos que hay algunos a quienes no se les paga y no sabemos si se les está debiendo a otros. Así que, bueno, un crecimiento sostenido en términos de transparencia no se puede dar en estos casos, pero hay cierto tipo de actividades subterráneas o de las que no se rinde cuenta pública que pueden estar creciendo en un ambiente de absoluta opacidad. Profesor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, por ejemplo, al presupuesto que en teoría tendría que estar dirigido a las regiones. Sobre esto tampoco hay mayores detalles y parece que van a continuar con la misma práctica que en el pasado, al menos en lo referido a este tema. Al regreso de la pausa, se me permite volver la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Pedraza, tesorero del Lujón Press CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales seibet.net.be, compre.seibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, y lo hacemos partiendo de los datos que entregó el equipo económico del régimen de Nicolás Maduro al Parlamento bajo control oficialista con la denominada Ley de Presupuesto para el año 2022. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud, profesor, sobre un tema que estuvo en discusión, sobre todo en el marco del proceso, el evento del pasado 21 de noviembre, y que tiene que ver con el situado constitucional y los recursos que tendrían que ser destinados a las regiones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí,
Yo hubiera querido ver una mayor discusión por parte de los candidatos, tanto del gobierno como de la oposición, sobre el tema del situado, porque en la Constitución se establece que hay algunas competencias específicas de gobernaciones y municipios y por ello deben recibir una cantidad del presupuesto que se calcula como una proporción de los gastos que el gobierno planifica hacer. Y es una proporción que tiene en cuenta la población del territorio y el espacio que ocupa. De modo que se tiene en cuenta, por ejemplo, Bolívar es el estado más grande de Venezuela, pero tiene una población que es menor que la de Caracas. Entonces, se tienen en cuenta esas diferencias territoriales. En Caracas hay una cantidad de recursos adicionales que se reciben, en el Alto Apure también. Es decir, hay como un reconocimiento de la diversidad territorial, poblacional, dentro de nuestro país. Hay también un fondo que es el Fondo de Compensación Interterritorial, que implica recursos. Y esto permite que los gobernadores pues, no estén subordinados al poder central en un país en el que hay descentralización, por lo menos en la Constitución. Y eso es muy importante, no solamente porque los gobernadores y los alcaldes no tengan que estar sujetos a las decisiones del partido de gobierno, sino porque ellos mismos tienen que ser responsables ante la Contraloría del manejo de esos recursos. Porque es todo un sistema constitucionalmente montado para que tenga sentido la elección de gobernadores. El situado constitucional está definido desde 1920, viene de los tiempos de Gómez. Gómez nombraba a dedo a los gobernadores, pero con el paso de los años, han pasado 100 años desde entonces, el situado constitucional debería ser un medio para que los gobernadores respondieran a sus electores y no al presidente. Al no discutirse eso abiertamente, al decir algunos gobernadores que bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, o sea, básicamente subordinan la acción estatal a la decisión del gobierno nacional. En lugar de ser un tema de discusión, de acuerdo, de atender las responsabilidades propias que la Constitución le establece, incluso de requerir algo que llaman subsidiariedad, que es la entrega de competencias del poder nacional a los subnacionales. En lugar de hacerse eso, pues entonces los gobernadores terminan subordinados no solamente al presidente de la República, sino al presidente de un partido. Y eso desnaturaliza toda la idea de descentralización. Profesor, sobre las expectativas de cara al año que viene, independientemente de estos datos que presentó el equipo económico de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional bajo control oficialista, ¿qué puede decirnos? Ellos destacaban, sin ofrecer mayores detalles, acerca del dato y sus cálculos, que Venezuela finalmente saldrá de la hiperinflación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo pienso que sí puede salir de la hiperinflación así como entró, porque la entrada fue consecuencia de una decisión arbitraria, la de financiarse emitiendo bolívares que fueron gastados a través de PDVSA de un modo desconocido para nosotros. Eso es una violación a la Constitución. Bueno, dos violaciones, porque una dice que el Banco Central no puede financiar el gasto público y la otra dice que el presupuesto debe ser aprobado por la Asamblea, incluyendo todos los gastos que se hagan. Y aquí se financiaron gastos por vía del Banco Central a través de PDVSA que desconocen. Eso generó una hiperinflación que se mantuvo por 4 años. La hiperinflación no es como una mata de café, que tú la siembras y tienes que esperar un poco de años para cosechar y después la mata se muere. O sea, la hiperinflación es algo que puede detenerse tan rápido como comienza. Si el gobierno la mantuvo 4 años, fue porque le convino hacerlo. Y en este momento le conviene detenerla. ¿Y por qué? Aparte porque
todos esos bolívares que quedaron en circulación fueron utilizados en primer lugar por el gobierno, que fue el que los gastó, y los habrá convertido en distintos tipos de activos. Durante este tiempo, los problemas políticos del país han conducido a un debilitamiento manifiesto de la oposición, tanto a nivel nacional como internacional, porque tuvo un discurso frágil y el discurso se quebró en el tiempo. Y el gobierno, en este momento, pues, está en un país que ha perdido 6 millones de venezolanos por migraciones, que ha tenido una contracción del producto tremenda, que tiene una cantidad de sobrevivientes en el país, muchos de ellos en condiciones de pobreza extrema, y es muy fácil revertir esa situación por una decisión, ¿no?, de no seguir promoviendo la hiperinflación. Además, toda la discusión que viene de los tiempos de Chávez y del legado de Chávez sobre el socialismo se convirtió en un discurso que admite hablar del uso del dólar libremente, aunque no implique una dolarización plena, que implique no hablar de precios controlados, sino de precios acordados, lo que implica que el gobierno puede simplemente no controlarlo. Lo que permite tener relaciones con el sector privado, aunque es un nuevo sector privado, desconocido por muchos, de este país y de otros países que tienen como hacer gastos en un país como este que ha perdido mucho en el camino. Es decir, sí es posible que se pudiera medir, que el Banco Central lo hiciera, alguna reactivación en algunas actividades económicas, pero van a ser nuevos agentes en un país que ha perdido mucho en el camino. Finalmente, profesor, ¿cómo ve usted el año 2022? A pesar de, digamos, el oscurantismo con el cual se han manejado las cifras en el marco de la presentación de este presupuesto. Lo escuchamos. Bueno, para mí es un año con muchas oportunidades de innovación a nivel económico y político, además. Y eso tiene que ver no solamente con los problemas que el interinato va a tener para seguir justificando su existencia, sino con el COVID. El hecho de que llevamos 2 años en los que, a pesar de los problemas políticos que hemos tenido que, como en otras partes del mundo, recurrir a otras formas de organización del trabajo. Y eso implica no solamente trabajo a distancia, sino otras formas de trabajo presencial. Y eso puede significar generar nuevos productos, nuevos servicios. Lo que vimos en algún momento como el delivery, por ejemplo, que es una anécdota simplemente, ¿no? Es un ejemplo de cómo un servicio que antes era muy frecuente, que es el del transporte, empezó a ser el modo habitual de hacer transacciones que antes tú hacías en el lugar porque eras tú el que te transportaba. Ahora el lugar se transporta a donde tú estás. Eso utilizando además redes sociales que permiten hacer una conexión digital. Es decir, yo pienso que el año 2022 va a ser uno de innovación en muchos aspectos. Y eso puede implicar otras formas de comunicación dentro de Venezuela, que en el caso de la oposición son muy importantes. No tanto porque tenga que abandonar lo que han visto como la lucha por la democracia, sino porque tienen que ver que una sucesión de fracasos no puede mantenerse indefinidamente, que debe haber otra manera de luchar por la democracia. Profesor Ronald Baza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con el presupuesto, bueno, el telón de fondo de la crisis, tomando como punto de partida el presupuesto presentado ante la Asamblea Nacional Oficialista, que habla de algunos números que dan cuenta de al menos el gasto que prevé hacer el régimen de Nicolás Maduro de cara al 2022, que lo ubica en un poco más de 13.000 millones de dólares. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, con